Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, gracias por este tiempo que tú nos regalas. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú bendigas al predicador, que tú le estés dando la palabra justa, Señor, que necesitamos en esta tarde. Abre su boca, Señor, y que palabras tuyas salgan de él. Padre de los cielos, lo dejamos en el hueco de tu mano, Señor, y lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Buenas tardes, iglesia. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento. No sé si hicieron una sola oración porque saben que soy medio largo. No quiero pensar eso, ¿no? No quiero pensar. Bien, acá estamos ya, finalizando el año, que se hizo largo este mes, ¿no? ¿O no? ¿O solamente a mí me pasa? Muchas actividades, muchas. Encima me tocaba predicar para Navidad, como la frutecita del postre, pero gloria a Dios por eso. Amén. ¿Cómo está para mañana? Seguramente ya muchos ya saben a dónde va a pasar la fiesta, ¿ya saben? ¿No? En su casa. ¿Y con quién? No saben. Con la suegra. Seguramente ya saben que van a comer también. Asado. Es más, creo que seguramente deben saber qué ropa se van a poner. Eso sí. ¿Ah? Como cuando llega esta ropa me la voy a poner para la noche buena. ¿No? Seguramente otros también ya compraron el regalito. ¿Nada? Yo ya tengo mi regalo, para mí, mi mejor regalo, que voy a pasar Navidad con mi suegra. Mi mejor regalito. Son todas blasfemias, son todas injurias, calumnias. Pero bueno, más o menos todas estas preguntas o todas estas cosas, es como que son parte de Navidad. ¿Sí? Y así como el mundo celebra la Navidad. ¿Con quién voy a comer? ¿Dónde? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a tomar? Ojo ahí. Ya tengo preparado el fernecito, el gancia, la chevecha, o no sé, de acuerdo al gusto de cada uno. Va a ser grande. Pero, como algo que decía Gladys, el mundo organiza todo eso, pero deja de lado lo más importante, que es lo que celebra la Navidad. Y sí, sabemos que, o creo que la mayoría damos por hecho, de que Jesús no nació un 25 de diciembre. De acuerdo a las escrituras y todo el movimiento y demás, se estima que fue por la otra época del año. Pero no es lo importante la fecha, porque nosotros no celebramos la fecha, sino un acontecimiento. Es lo que celebra la Navidad, un acontecimiento, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Amén? Amén. Y sí, y ahí está la pelea entre cristianos, que hay que festejar la Navidad, que no hay que festejarla, que la Navidad es una fiesta pagana, que el arbolito está hecho por Satanás, o un poco más, y así. Si se quiere usted prender en esa situación, pero es irrelevante, ¿sí? Pero lo que sí tiene que ser relevante es justamente lo que celebramos o conmemoramos para esta época, que es el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y seguramente, yo no he salido del centro, pero me imagino que todas las vidrieras llenas de adornos, todas las vidrieras o los locales comerciales con regalitos, con ofertas, con decoración, con música navideña, y se mueve ese espíritu navideño, ¿no? Es lo que podemos ver. En la época de las películas de siempre, la de Mi Pobre Angelito, la de Arnold Schwarzenegger, y no sé qué otras películas que siempre para Navidad pasan. No puede faltar.
no es Navidad si no está en la película de Mi Pobre Angelito. ¿Amén? Así es. Y justamente se cree que festejar Navidad es eso. Pero lo más importante es la celebración que Jesús vino al mundo. Que Dios se hizo carne para vivir con nosotros, traernos salvación y mostrarnos cuál es el camino hacia el Padre. ¿Amén? Bien. Y como le decía, está por allí ese espíritu navideño de la unidad, de la caridad, de la familia y cualquier otra cosa que se le imagine que hace el movimiento o el espíritu navideño, pero dura 4 o 5 días. Pasando esa época, volvemos a la misma historia de siempre. Y en algunos lugares no cambia nunca, sigue siempre el mismo entorno. ¿Sí? Pero lo que yo quería compartirles en esta tarde, en esta noche, muy especial seguramente, es que lo importante no es que Jesús vino al mundo. Lo importante es que Jesús haya venido a nuestras vidas. Amén. Y por eso te quiero invitar a que puedas abrir tu Biblia. Vamos a quedar solamente en esta lectura nomás, que está en el libro de San Lucas, capítulo 2. Mientras vos lo buscas, te decía, no es lo importante, no es que no es importante, sino que no es lo más importante que Jesús haya nacido, sino lo más importante que Él vino a nuestras vidas. Porque si Jesús nació, pero no llegó a mi vida, estoy condenado. Es juicio. Y no es que Jesús vino a condenarnos, porque Él mismo lo dijo. Yo no vengo a condenarlos, yo vengo a traerles salvación. El hombre ya está condenado por su pecado y Jesús nos viene a ofrecer esa salvación. Por eso es lo más importante. No que Jesús haya nacido, sino que Jesús vino a nuestras vidas. Bien, en la lectura de versículos del 1 al 7, que es lo que vamos a leer y tratar nomás, y dice así la palabra del Señor. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Amén. Bien, como le decía, no es lo más importante que Jesús haya nacido, sino que Él haya venido a nuestras vidas, porque vino justamente a salvarnos. Y ese debería ser el verdadero motivo de celebración. ¿Amén? Y creo que es algo que no celebramos o no deberíamos celebrar solamente en esta época, sino creo que debería ser el motivo por el que estamos acá, los miércoles, domingos, porque venimos a celebrar que Cristo nos salvó. ¿Amén? Bien. Y quiero recalcar el versículo número 7, que dice: y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Sabe qué es un mesón? No es una mesa grande, no. Una mesa, un mesón, no sé si tiene mi secretario la imagen. Esto era un mesón.
Sería un tipo un albergue o tipo una posada que no era un hotel 5 estrellas, tampoco era, bajamos los lujos nomás, pero bueno, un lugar donde la mujer, el hombre, la familia, como que lo alquilaba para descansar, ¿sí? Como decía, hubo un censo, tuvieron que viajar, José y María vivían en Nazaret y tuvieron que hacer ir el censo a Belén. Cuando llegaron y buscaron un lugar para descansar, pero estaba todo ocupado, no había lugar en el mesón. Y como no había lugar en el mesón, ¿a dónde fueron a parar? Al pesebre. Allí terminaron, ¿sí? Y como no hay lugar, o no hubo lugar en el mesón para Jesús, también hay no hay los lugares en los hogares para Jesús. No hay lugares, había lugares para otros, seguramente por parte del censo, había mucha gente en Belén que quizás no había de allí y estaban los lugares abarrotados de gente y Jesús no tuvo su lugar, ¿sí? Y por eso mismo, como Jesús fue negado, como Jesús no se le dio lugar, hoy en día también muchas veces Jesús es negado por el mundo. Por allí el mundo tendrá lugares para otra cosa, como le decía. Para la Navidad va a haber espacio para la comida, va a haber espacios para el alcohol, para la música, para el baile, para lo que pinte, pero no va a haber lugar para Jesús. Seguramente si vas a una casa donde estés festejando y traes un fernet, una coca, una bolsita de hielo, vení, te recibo con los brazos abiertos. Pero ahora cuando le llevemos a Jesús, y no, este es un aburrido que viene amargando la fiesta, mejor fíjate si podés ir para otro lado, ¿no? Y así el mundo rechaza justamente a Jesús. Y como fue rechazado y no se le dio lugar en el mesón, terminó aquí en el pesebre. Y este pesebre está hermoso, ¿sí? Y no tiene olor, ¿sí? Está todo acomodadito, todo limpito, pero la realidad no era eso. No, yo no me crié en el campo, no conozco mucho, pero sabemos que donde hay un lugar, donde hay animales, hay excremento, hay estiércol, hay olor, seguramente moscas. Los animales no habrán estado tan quietitos, así como la mula, como la vaca, como las ovejitas ahí en la imagen, sino que los animales obviamente, había un desconocido a su lado y quizás estaban nerviosos, estaban inquietos, iban de un lado al otro, y en ese entorno fue que Jesús nació. Ese es el lugar donde el mundo le dijo a Dios: yo no quiero tu hijo, yo lo rechazo. Pero aún así, allí, por el propósito de Dios y el nacimiento de Jesús, es lo que tuvo que pasar. Amén. Y a pesar, no que solamente fue el nacimiento, bueno, no le dieron en el mesón lugar y después Jesús creció y le dieron lugar y lo aceptaron, ¿sí? Podemos ver a través de la Biblia de Jesús que muchos lo rechazaron, muchos lo desecharon y no lo merecía, porque fue un hombre perfecto, fue un niño perfecto, fue un joven perfecto, un adulto perfecto, sin pecado, sin mancha, amoroso, bondadoso, misericordioso, que ayudaba a los necesitados, ayudaba a los enfermos, sanaba, hacía milagros, pero aún así el mundo rechazó a Jesús y producto de ese rechazo es que terminó en la cruz. Amén. Pero para eso lo tenemos que tener en claro, que la gente rechaza a Jesús. La otra vez cuando salimos a hacer la evangelización con la gente que vino de Buenos Aires, seguramente a los que le tocaba con un grupo de evangelismo que salían justamente a predicar, a llevar la palabra, y seguramente muchos decían, y no,
ahora no quiero, no necesito, capaz más adelante, o capaz decían, sí, yo ya lo hice una vez, y ahí quedé, o a lo mejor muchos dijeron, sí, voy a ir a la iglesia, y no apareció ninguno, ¿no? Pero no te estaban rechazando el evangelismo, no te estaban rechazando a vos, te estaban rechazando a Jesús. ¿Amén? Y así fue de la misma forma que Él fue rechazado. ¿Y por qué la gente lo rechaza a Jesús? Porque cuando vos le tenés que dar a Jesús lugar en tu mesón, lo otro tiene que salir. Tiene que salir la mentira, tiene que salir la fornicación, tiene que salir el adulterio, la codicia, los deseos impuros, la murmuración, el chisme y cualquier cosa que se te ocurra. Jesús, para entrar en el mesón, lo otro debe de salir. ¿Amén? Bien. Y así fue la condición en la que justamente para poder Jesús entrar en el mesón, todo lo demás debe de salir. Nos decía los primeros versículos de la Escritura, de lo que leímos, que se había formado un censo. Todos saben que es un censo, es prácticamente lo que se hace hoy en día, ¿no? Es un recuento de la cantidad de personas. También se aprovechaba, en todo caso, el ejército romano para convocar a soldados para el frente de batalla y también para ver el tema del cobro de los impuestos, ¿no? Es más o menos, y también saber cuántas familias y cuánto demás, como lo hacemos, como se ve hoy cada 4 o 5 años, que se hace un censo, por ejemplo, en nuestro país. Ahora, ¿fue casualidad que se hizo el censo en ese tiempo? ¿Qué cree usted? ¿Fue casualidad? ¿Fue una casualidad que se dio y esto, que el otro? No, para nada. En Dios no hay casualidades, sino causalidades. ¿Y por qué se tenía que cumplir este censo? Seguramente el Señor tocó los corazones, como en su momento lo tocó al faraón, también habrá tocado el corazón de los gobernantes romanos, de los gobernantes asirios, que decían para que hicieran esta convocatoria del censo. ¿Sí? Como dije, José y María estaban en Nazaret, de allí eran. ¿Sí? Y como parte, como dice la Escritura, que José era descendiente de David, es que tenía que ir a la ciudad de Belén. Y si el Señor, si no se hubiera llevado ese censo, yo no sé si por su propia cuenta María y José iban a Belén. Y más en la condición en la que estaba María, como dije, que estaba ya en los días finales de nacer. Seguramente de a poquito ya había empezado con las contracciones, con los dolores de parto. Y no es que tampoco estaba de acá a 5 kilómetros. La distancia entre Belén y Nazaret era más o menos de unos 150 kilómetros. Y no es como hoy que nosotros tenemos que viajar 150 kilómetros, nos subimos al auto, en hora y media estamos. No, en esa época, no sé si habrán tenido un carro, me imagino que no, pero más o menos, viendo lo que decía los mapas, caminando solamente era un viaje de un día y medio prácticamente. Ahora imagínate el estado en el que estaba María, embarazada. Imagínate, Macu, mañana salís de viaje, te vamos a subir arriba de un burrito. ¿Te pretende el viaje del Macu? El lema va a llevar gente a Ballesteros y vos van en el burrito ahí. O de un caballito, un pony por si te queda muy alto. Pero bueno, imagínate toda esa situación, toda dolorida. No sé si ahora, capaz no era época de calor, pero igual. María ya con el trabajo, empezaron un trabajo de parto, pero aún así ellos fueron.
¿Y por qué tenían que ir? Porque la Escritura, las profecías decían que el Mesías tenía que nacer en... Bien. ¿A dónde lo dice eso? En Miqueas. Miqueas 5, creo que era versículo 2. Y así como la profecía de que Jesús debía nacer en Belén, también tenía que nacer de una virgen, también tenía que ser descendiente de David. Todas esas profecías, dichas justamente por los profetas, eran lo que se debía cumplir, lo que Dios había hecho respecto al Mesías. Y como esas profecías de Jesús, como les nombré, las que le enumeré, después había un montón de profecías que debían cumplirse en Jesús, porque era el Mesías, el Salvador. Se aproxima que eran entre 300 o 400 profecías fue la que Jesús cumplió. Desde el momento que fue puesto en el vientre de María hasta que volvió, resucitó, se aproxima que son unas 300 o unas 400 profecías. Y como decía, ¿por qué debían cumplirse? Porque estaba escrito, ¿sí? No fue una casualidad, sino fue todo parte del plan redentor de Dios para el hombre, su creación, a quien ama. ¿Amén? Y algo que pasó, que no le traigo la lectura, sino por ahí los que por ahí conocen la historia, cuando estos señores, que los llaman José, Melchor o Baltasar, cuando ven la estrella en el cielo que apuntaba, ¿a dónde fueron ellos? No fueron directamente al pesebre, sino que fueron al rey, a Herodes, a decirles: hemos visto la señal, el Mesías ha nacido. ¿Y qué dice el rey? ¿Se puso contento? Bien, nació el Mesías, nació el rey, le voy a entregar mi trono. Yo a partir de este momento dejo de reinar y va a empezar a reinar el nuevo Mesías. ¿Hizo eso Herodes? No, sino que astutamente le dijo: bien, vayan a buscarlos y cuando la encuentren me avisan. Incluso dice que allí estaban los fariseos, estaban los sacerdotes y ellos conocían todas estas profecías, porque estaba justamente escrito y sabían cuáles eran las señales que iban a indicar el nacimiento del Mesías. ¿Y qué quiero llevar con esto? Que creo que es algo que se nos viene diciendo como iglesia, porque lo venimos escuchando en los mensajes, en los devocionales, que no se trata de solamente saber la información. Los escribas, los fariseos, sabían toda la información de todo lo que requería de las profecías que iban a anunciar el Mesías. Y hoy te puedes saber toda la información de Jesús. En un papelito te puedes saber de cómo nació, de cómo vivió, con quién, en dónde, en qué lugar visitó, en dónde estuvo. Pero si Jesús no vive en ti, si no vive en tu corazón, de nada sirve esa información. Quedará muy lindo, quedará muy bello, quedará muy esplendoroso. ¿Cuánto sabe Maxi? ¿Cuánto sabe Gaby? ¿Cuánto sabe Tiago? Pero si Jesús no vive en nuestro corazón, si Jesús no vive en nuestro mesón, de nada sirve esa información. Amén. Si hay algo que a mí por ahí me gusta mucho ver, son videos de apologética, de debates y demás, donde a través de distintas personas, a través de razonamientos científicos, de lógica, de pensamiento, de fundamento, demuestran la existencia de Dios, ¿sí? Pero la información no transforma. Vos le podés presentar y decir: porque pasó esto, por esto, lo otro, lo demás, pero la gente sigue con su corazón cerrado, no le da lugar a Jesús en su mesón, ¿sí? Entonces, teniendo claro todo esto que pasó,
es que justamente si yo no tengo un cambio en mí, si yo le di el lugar a Jesús en mi mesón, debería de haber un cambio, debería de haber una transformación. Yo no puedo permitir y decir que Jesús está en mi mesón, pero sigo siendo el mismo de siempre. Sigo teniendo mi mal carácter, sigo teniendo mi mal temperamento, me sigo quejando, me vivo enojando, sigo con falta de perdón, sigo murmurando, no le doy nada al Señor, o sigo, como decía el pastor el día domingo, sigo estando acá porque no me queda otra. Me gusta el lugar, me tratan bien, de vez en cuando me regalan algo para comer, algo para tomar, hay un lindo ambiente, la gente te trata bien, con cariño, con amor, con besos, con abrazos, te preocupan por vos, te cantan el feliz cumpleaños, pero nunca hubo un cambio profundo en mí, ¿no? Entonces, justamente, ¿cuál es la situación que debemos ver o analizar? Cuando Jesús entra en el mesón, todo debe de cambiar, todo debe de salir. ¿Y por qué? Porque Jesús es grande. Pensé que me iba a decir más fuerte la mano. Jesús es muy grande. Ahora sí, no se me duerman, vamos rápido. Bien, entonces le decía, Jesús no puede compartir el lugar del mesón. No puede haber un lugarcito para Jesús y un lugarcito para todas esas cosas que le mencioné antes: la mentira, el engaño, la fornicación, el adulterio, la falta de perdón, el enojo, la ira. Cualquier línea de pecado no pueden convivir con Jesús. O está el pecado o está Jesús en el mesón. Cuando yo le hablo de mesón, imagínense que le hablo de su corazón, ¿no? Bien, entonces, entendiendo justamente que no pueden convivir Jesús y el pecado en nuestras vidas. ¿Amén? Y creo, o la gran mayoría, que por lo que estamos acá, es porque nosotros tomamos la decisión de que Jesús tomara nuestro mesón. ¿Amén? Justamente nosotros entendimos cuál era nuestra condición ante los ojos de Dios, llenos de pecado, llenos de mancha, con una historia de vida terrible, algunos más, otros menos, aunque sean jovencitos, el pecado nos mancha, pero nosotros tomamos la decisión de decirle a Jesús: ven, entra y mora en mi mesón. Y esa decisión que yo tomé, como le decía, se tiene que ver, se tiene que reflejar. Y no fue a un simple precio, sino que fuimos pagados y comprados por la sangre de Cristo derramada en la cruz para perdón de nuestros pecados. Y cuando uno deja que justamente Jesús viva en su mesón, es que nosotros dejamos de vivir nuestro mesón y está viviendo Él. Nosotros menguamos y Él crece. Es Él el que manda ahora, no nosotros. Él nos dice cómo debemos ser. Sabemos cómo debemos ser como padres, debemos ser como esposos, como hijos de Dios, como ministros, como pastores, como líderes. Todos sabemos cómo debemos hacerlo. Y no es a nuestra manera, sino a la forma que Dios estableció. ¿Amén? Y justamente, como yo lo estoy haciendo, es lo que voy a demostrar. ¿Sí? Y algo que tenemos que tener bien claro, y algo que decía el pastor, es de que todo ello, lo que Dios nos dio, vamos a tener que rendir cuentas. Sos papá, vas a rendir cuentas por cómo estás criando a tu hijo. Si le estás predicando el Evangelio, si le estás hablando del amor de Dios, tenés una esposa, vas a rendir cuentas cómo le tratas a tu esposa. Tenés un esposo, vas a rendir cuentas cómo tenés que tratar al esposo.
tenés un ministerio, tenés un talento, tenés un don que Dios te ha dado, también vamos a rendir cuentas. Y no es por allí como aquí, como digo aquí en el mundo, ¿no? Digamos, cometí una falta, la pastora sabe, bueno, la voy, la charlo, la acaricio, le esto, y capaz que la pastora me va a perdonar. Le chamulo un poquito, le endulzo el oído, bueno, te la dejo pasar. Pero Jesús y Dios no es así. Dios es absolutamente justo. Y no va a hacer, bueno, te la dejo pasar. Te di un hijo, pero te la dejo pasar. Vamos a rendir absolutamente cuenta por cada cosa que Dios nos dio. Amén. Y aunque no lo crean, ya estamos terminando. Bien. Teniendo en claro esto, justamente, que Jesús es quien vive en mi mesón, es a quien yo le di lugar, debería ser, creo que todos nos levantamos, cuando oramos, le decimos gracias Señor porque cuidaste de mi vida, gracias Señor porque me diste nueva fuerza, renovaste tu misericordia, tu gracia sobre mi vida, gracias porque me das salud, gracias porque cuidas de mi hijo, gracias porque tengo trabajo. Pero algo que deberíamos recordar cada mañana es que justamente Él es quien vive en mi mesón. Y como Él vive en mi mesón, mi día a día va a ser demostrando que Él vive en mi mesón. Que mi vida sea una vida de adoración y alabanza a Dios. En donde esté, su nombre sea glorificado. Estoy en el trabajo, glorifico a Dios. Estoy en la iglesia, mucho más glorifico a Dios. Estoy con mi familia, glorifico a Dios. Estoy con amigos, glorifico a Dios. Porque la gloria es de Él, no es tuya ni mía, Él no la comparte. La gloria es solamente de Dios. Amén. Y para finalizar, en lo último que te quiero decir, es que justamente hablando de la Navidad, no es que solamente celebremos el nacimiento del Mesías, el nacimiento de Jesús, sino que cuando mañana celebremos o levantemos las copas para brindar, recordemos quién es Jesús en nuestra vida. Que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro dueño, que Él es nuestro amo, pero que también Él es nuestro amigo y nos ama. Amén. Entonces ese debería ser el motivo de celebrar la Navidad. No juntarme por allí con personas que nunca veo, y sino llevar la luz de Cristo. La luz hay poca en el mundo, porque el mundo prefiere las tinieblas, el mundo prefiere la oscuridad, pero nosotros como hijos de luz, aprovechando esta situación, es que debemos llevar a Cristo, quien vive en nuestras vidas. Seguramente, gloria a Dios, para quienes tienen el mesón ocupado por Jesús. Hay quienes quizás en algún momento Jesús fue quien ocupó su corazón, pero lo desalojaron. Y dijeron, bueno Jesús, tomate unas vacaciones, déjame el mesón para mí y después veo cuándo te dejo volver. O estaban bien por allí. Bueno Jesús, esta semana vivís vos, esta semana vivo yo, y así. Una y una. Y no hay perseverancia, no hay constancia. Si no hay realmente lugar en tu mesón para Jesús, lo que nos queda hacer es arrepentirnos, que fue lo que dijo Celeste el miércoles pasado. Arrepentirnos, realmente reconocer nuestra condición, sacarnos la careta y decirle, Jesús, te abro las puertas de mi mesón, ven a morar en mi vida, en mi corazón. Toma tú el control de Él y que vivas tú, y que yo refleje que tú vivas en Él. Amén. ¿Y qué pasa? También muchas veces, como te decía, no sé con quién vas a pasar la Navidad, si será creyente, si no será creyente, pero que calculo que al menos uno que va a estar en tu mesa sentado mañana
no tiene a Jesús en su mesón. Y por ahí esas personas son lo que más nos cuesta. Podemos salir al barrio, podemos salir a predicar, pero cuando tenemos una persona que tenemos sentimientos por ella, a veces nos hace un poquito más difícil hablarle. A tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a tus tíos, a tus abuelos, se hace un poquito más difícil, ¿no? Y eso debería de dolernos, ¿no? Debería ser motivo de tristeza y ponernos, porque sabemos que si Jesús viene y Él no está en el mesón de esas personas ya están condenadas, ¿no? Y es la invitación que te quiero hacer como iglesia en esta noche, que podamos orar por esas personas que no tienen a Jesús en su mesón. Te invito a poner de pie. Seguramente, mientras yo te decía estas palabras, se te vinieron a tu mente las personas, como te decía, tus hijos, tu esposo, tu esposa, tus abuelos, tus tíos, tus vecinos, tus amigos. Seguramente habrá muchos que el mesón no está ocupado por Jesús, sino está ocupado por el enemigo. Y en esta noche especial es que justamente queremos que oremos por ellos. Si querés que oremos todos juntos, tomados de la mano, si lo querés hacer de tu lugar, vamos a orar por esas personas para que Jesús ingrese a vivir en el mesón de sus vidas. Amado Dios, Jesucristo, amado, soberano, nos presentamos ante ti, papá, en esta noche, clamándote y rogándote, como un día llegaste a morar en nuestro mesón, porque tomamos nuestra decisión de abrirte la puerta para que tú moraras en él, donde nos salvaste, nos redimiste, nos sacaste de la profundidad del pecado en la que estábamos sumergidos. Clamamos en esta noche para que seas tu Espíritu Santo obrando con tu palabra. En tu palabra la que tiene el poder para que caigan los velos y tú empieces a morar en los mesones de esas personas, papá. Conoce nuestro sentimiento, conoce nuestra condición, conoce nuestro dolor. Por eso clamamos, Señor, sabiendo que tú eres quien hace la obra, papá. Nosotros solamente podemos ser herramientas en tu mano, pero quien se lleva la obra eres tú. Espíritu Santo, paséate en este lugar, a donde llegue este mensaje, Señor, para que sea tú obrando con poder, Señor, rompiendo esos corazones de piedra que se niegan a recibirte a ti, Señor Jesús. No nos niegan a nosotros, te niegan a ti, papá. Por eso imploramos, rogamos y clamamos para que sea tu obrar, Señor, para que este motivo de celebración, no importan los regalos, no importa la comida, la ropa, el lugar, la música, lo importante eres tú, Señor. Que un día descendiste de los cielos, viniste a esta tierra, naciste en un lugar rechazado, pero aún así llevaste una vida perfecta, Señor, para darle oportunidad que a todo aquel que cree en ti tenga vida eterna, papá. Dejamos este tiempo en tus manos, que podamos alabarte y adorarte en todo momento, y glorificamos tu nombre una vez más. Amén y amén.